De un momento a otro, Anthony se tiró encima mío. Me empezó a estrangular y él tenía mucha más fuerza que yo no podía moverme. Yo trataba de oponer la resistencia, pero lastimosamente no podía hacer nada en contra de él. Era un día de abril como cualquier otro, y mi amigo Anthony me había invitado a su casa. Como yo ya lo conocía, no le vi nada de raro en aceptar esta invitación. Yo me arreglé como para cualquier cita, y recuerdo que estaba llegando al vecindario cuando me di cuenta que su casa se veía muchísimo mejor que todas las demás. Llegué a la puerta, toqué y empecé a percibir un olor bastante desagradable que salía de esa casa. Pero yo pensé que tenía que ver con las tuberías o con las cañerías y no le presté mayor atención. Anthony me abrió, me hizo pasar a la casa y a medida que iba entrando a la casa, el olor se hacía mucho más fuerte. Anthony me ofreció algo de tomar e inmediatamente subimos al tercer piso. Cuando ya estábamos en el tercer piso, empezamos a hablar, me contó de su trabajo, me contó de su vida, me contó de que acababa de salir de prisión hace unos pocos años y que todo había sido muy injusto, pero yo sentí que no era el momento más cómodo para hablar de ese tema, así que decidí no prestarle atención. Siguió el tiempo y habían pasado aproximadamente 3 horas, y de un momento a otro yo le pregunté dónde quedaba el baño. Él me dijo que el baño quedaba al final del pasillo a la derecha, y en el momento en el que yo salí a buscarlo, ese olor se hacía más y más intenso y decidí bajar hasta el primer piso. Cuando llegué al primer piso había una puerta debajo de las escaleras y el olor que salía de esa puerta era más intenso que el resto de la casa, entonces yo decidí abrir la puerta para saber qué estaba pasando. Y cuando abrí la puerta, Anthony empezó a buscarme. No tuve mucho tiempo para saber qué había dentro de ese cuarto, pero alcancé a ver lo que parecía una mano humana. Para evitar sospechas subí corriendo de nuevo al tercer piso, me metí al baño y salí de nuevo para que Anthony no supiera que yo había estado buscando en otros lugares de la casa. Llegué a la cama, pero en ese momento algo hizo clic. Anthony ya no era la misma persona. Sus ojos habían cambiado, las expresiones de su cara habían cambiado. Estaba muy enojado y yo ya no sabía qué hacer porque estaba encerrada con él. De un momento a otro, Anthony se tiró encima mío, me empezó a estrangular y él tenía mucha más fuerza que yo no podía moverme. Yo trataba de oponer la resistencia, pero lastimosamente no podía hacer nada en contra de él. Anthony Edward Sowell nació el 19 de agosto de 1959 en Cleveland, Ohio, en una familia que ya de por sí estaba llena de miseria y maltrato. Su infancia fue bastante dura y su mamá era bastante despiadada. En una de las ocasiones decidió hacerlo desnudar frente a sus dos hermanos y decidió pegarle con cables eléctricos hasta que le saliera sangre. Anthony empezó a mostrar signos de maltrato desde muy temprana edad. En una época de su vida, su sobrina de 10 años estaba viviendo con ellos y él decidió maltratarla y abusarla por completo por casi 2 años. Durante todo este periodo de tiempo, Anthony se dedicaba a recoger pedazos de metal de la calle y venderlos al por mayor. Pero lo peor empezó a pasar cuando Anthony cumplió 30 años. En 1989, Anthony decidió invitar a una mujer embarazada a su casa y cuando ésta quería irse, él no se lo permitió. Decidió amarrarla con un cinturón y una corbata y la amordazó con un trapo en la boca, hasta hacerla creer que ella iba a morir. La mujer lo denunció a las autoridades y Anthony se declaró culpable. Fue sentenciado a 15 años de prisión. En el 2005, Anthony cumple su sentencia y sale de prisión. Se había vuelto una persona mucho más dura, sus adicciones habían incrementado, consumía más alcohol, más drogas y, al igual que su estado mental, su estado físico había disminuido completamente. Era una persona completamente deteriorada. Poco después de salir de prisión, Anthony decidió empezar una relación con la hija del alcalde de Cleveland. Y en esta etapa de su vida, llamaba a mujeres a su casa para pasar el rato, para ofrecerles drogas, y cuando ellas querían irse, las amordazaba, las torturaba, las amarraba, y finalmente para deshacerse de ellas las descuartizaba y esparcía sus restos en diferentes partes de la casa o simplemente los enterraba en el patio. Después de haberme soltado pasaron como 10 minutos y empezó a decirme que tenía que quitarme toda la ropa. Yo sentía como su respiración estaba siendo cada vez más fuerte, como trataba de tocarme y yo no opuse ninguna resistencia. Yo empecé a quitarme la ropa y sentir cómo sus manos empezaban a tocarme
Sentía asco, quería llorar, pero no sabía nada más que hacer. Estaba completamente dominada por él, no podía gritar porque nadie me iba a escuchar. Así que lo único que pude hacer fue dormir ahí esa noche. A la mañana siguiente, él me pregunta que si vamos a ir a comprar algo a la tienda, y yo le digo que no, que yo necesito ir a hacer otras cosas. Y ese momento fue como un milagro. Yo me monté de nuevo a mi carro y conduje lo más rápido posible fuera de ese lugar. E inmediatamente me dirigí a las autoridades y reporté lo que había pasado esa noche. Nunca voy a olvidar lo que me hizo Anthony ese día. En el 2009, Tanya 2 logró escapar del encuentro con Anthony y justo después de escapar fue y puso una denuncia en la policía, que inmediatamente se dirigió al domicilio de Anthony. Al no encontrarlo ahí, decidieron revisar su casa, donde encontraron 3 cadáveres en el tercer piso, justo donde había tenido la cita con Tanya. Siguieron revisando el domicilio y encontraron 3 cadáveres más en la parte de abajo de las escaleras donde Tanya había estado buscando y de donde salía ese olor tan fuerte. Después de las investigaciones lograron encontrar un total de 11 cadáveres en la casa de Anthony Sowell. Había sido muy fácil camuflarlos porque vivía al lado de una fábrica que emitía olores bastante fuertes y lograba camuflar los olores de los cadáveres. Anthony Sowell fue capturado por una patrulla que se encontraba cerca de la estación de policía, que lo vio pasar en ese momento. Para la policía de Cleveland, esto fue un acto de vergüenza, porque muchas de las familias de las víctimas ya habían puesto varias denuncias y no se había hecho nada hasta el momento. En el 2010, Anthony Sowell fue llevado a juicio y fue acusado de 11 homicidios. El caso se suponía que iba a durar 2 años, pero en el 2011 un juez deliberó. Anthony Sowell es culpable de homicidio agravado, secuestro, ocultamiento de evidencia y violación a un cadáver. En 2011 fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Las familias que asistieron al juicio decidieron no dar ninguna declaración. Anthony estuvo en el corredor de la muerte desde el 2011 hasta el 2020, donde debería cumplir su sentencia, pero finalmente murió en febrero del 2021 a causa de una enfermedad terminal.